Ferdinand de Saussure plantea la importancia del lenguaje, o mejor dicho, plantea la importancia del estudio del lenguaje. Para él tenemos que cambiar y encontrar un nuevo objeto de estudio para la lingüística, para esa nueva ciencia que es la semiótica, ese término que aparece para indicar ese nuevo estudio, término que aparece por primera vez con John Locke para indicar la ciencia que se ocupa de estudiar los signos, la vida de los signos en el sistema social, en los sistemas sociales, y tenemos que por eso buscar un objeto de estudio para esa nueva ciencia y Ferdinand de Saussure intenta encontrarlo. Por eso, si antes, hasta que el momento, hemos tenido los gramáticos que em, estudiaban las reglas para hablar de manera correcta de las lenguas muertas, es decir, el griego y el latín, y después de ellos teníamos los filólogos que se fijaban solo sobre los textos de una específica comunidad o sociedad. Por eso no se fijaban sobre el idioma que era hablado en el presente por una sociedad. Y subrayo la palabra sociedad porque para Saussure el lenguaje es un hecho social. Y es algo muy importante que tenemos que entender porque el individuo aislado no puede existir. Un niño, dos niños aislados no pueden comunicarse de ninguna manera. Porque el lenguaje no es algo natural, sino es algo social. Y la sociedad es algo es una cosa no natural. Pero el lenguaje, no siendo algo natural, es algo que se puede naturalizar. ¿Qué significa eso? Significa que no naciendo con el control del lenguaje, aprendemos a controlarlo, aprendiendo un lenguaje a través del estudio de un idioma, por ejemplo, pero podemos hablar de cada tipo de todo tipo de lenguaje, lenguaje audiovisual, lenguaje fotográfico, del cine, del teatro, etc. Solo a través de un aprendizaje vamos a naturalizar y a introyectar las reglas para comunicarnos. Por eso hay que estudiar y fundar de manera nueva y diferente el estudio del lenguaje, no como lo habían estudiado hasta aquel momento los gramáticos o los filólogos, para la semiótica, para Saussure, la semiótica tiene que tener como objeto de estudio la que él llama lengua. ¿Qué es la lengua? Un paso atrás, tenemos que hablar sobre cómo para Ferdinand de Saussure, el lenguaje, la totalidad del lenguaje, está dividida en dos entidades, es decir, la lengua y el habla. Esas dos entidades diferentes que pero son como las dos caras de una misma moneda. Es decir, una existe en función de la otra. No existe lengua sin habla y no hay habla sin lengua. ¿Qué es el habla? El habla es, en francés, la parole, es decir, la palabra, el conjunto de los sonidos. El hecho de alguien que dice algo a otro, pero siendo algo demasiado complejo, demasiado heterogéneo, porque es demasiado variable en base a quién es el hablante, quién es el receptor, al contexto que nos rodea, no puede ser el objeto de estudio de la semiótica. Y con el habla tomamos en cuenta la esfera individual, mientras que con la lengua estamos hablando de la esfera social, porque la lengua es el conjunto de las normas, es el conjunto de las reglas abstractas de cada idioma, de todo lenguaje, no solo de los idiomas. Y es algo que tenemos que aprender para que podría comunicar una, com- con los hablantes de una específica comunidad, porque es como un diccionario en la cabeza de cada hablante, un diccionario todo igual que nos permita y que permite la comunicación, que permite que estas personas se entiendan. Y esa lengua es la condición de posibilidad de todo hecho comunicativo. Si no queremos submeternos al estudio, al aprender el idioma hablado por una comunidad específica de los hablantes, no me van a entender.
pero vamos a ver más, de manera más profundizada todas estas cuestiones en los siguientes vídeos. Hasta la próxima.